السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عملی اصلاح کے مضمون کے بارے میں میں گزشتہ 2 جمعوں سے بیان کر رہا ہوں. گزشتہ جمعے کو میں اس بارے میں para la autorreforma, hablando del tema de la autorreforma, los 2 pasados viernes estoy mencionando este tema, y el pasado viernes hablé de las enseñanzas del Santo Mesías Prometido y saqué a la luz algunas preguntas, algunas cuestiones en forma de pregunta, y les decía cómo el Santo Mesías Prometido quería que esta enseñanza y las preguntas que formulaba eran: ¿acaso cumplimos con lo que él dijo o no? Nuestra reforma no acaba en con estas preguntas, porque hay muchos aspectos muchas ordenanzas del Sagrado Corán que salta, obvia alguna de estas, cierra las puertas. Es un aspecto de mucha preocupación, porque tendremos que dar nuestros pasos pensando o premeditadamente, como he dicho anteriormente en el pasado sermón. El Santo Mesías Prometido, el objeto de la venida del Santo Mesías Prometido era el gobierno del Santo el modelo ejemplar del Santo Mesías Prometido deberíamos también intentar cumplir nosotros, y para ellos el Santo Mesías Prometido nos llamó la atención una y otra vez. Si nosotros de verdad queremos
que estos efectos duran en nuestras vidas unos cuantos días, es decir, volvemos a caer en nuestros errores. Somos como un muñeco que está encerrado, y cuando hay mientras que haya una tapa en la caja, entonces por dentro, cuando hay más mínima posibilidad de escape, se abre un muelle, abre la tapa y sale por el muelle. Por eso estos efectos duran mientras que permanece la amonestación, pero luego cuando esta amonestación se relaja, de alguna forma saca las partes débiles de cada uno. Ahí se espera en la comunidad que me ha dicho que estamos haciendo oración para intentar mejorar. Por favor, pida por nosotros, porque a través de estos sermones queremos que las faltas permanezcan ahí, no salgan fuera, que sigan reprimidas, las faltas sigan. Debemos pensar por qué este muñeco intenta salir hacia afuera una y otra vez, porque hasta que no haya una forma real y no se aplique un método real, se podrá entonces aplicar cuando sepamos las causas, para que se rompan o se eliminen las causas de raíz, porque si la raíz permanece, después de un pequeño deseo de reforma, vuelve otra vez a salir. Cuando volví a pensar sobre el tema, me di cuenta que el Muslim Maud tenía una forma de expresarse muy bella, porque levantaba las cuestiones y luego con ejemplos buscaba ejemplos para resolverlo a través del Santo Corán y los hadices. Cuando Hazrat intentaba solucionar los problemas, su estilo era único. Pensé por ello que tomando ventaja de los sermones de Muslim Maud, también pueda presentar la solución a estos problemas. Respecto a la reforma de una persona, las cosas que se interponen, lo primero que se pone es que la gente piensa que hay pecados que son grandes y otros pequeños. Es decir, la misma gente ya ha clasificado que es un pecado grande, un pecado pequeño, y esta es la razón por la que este es el problema por el que se produce el obstáculo. Es decir, se produce un balantonamiento y no se da la importancia a la falta, al pecado. Se considera que en hacer un pecado pequeño no tiene ningún inconveniente o no tiene el mismo castigo. El Santo Mesías Prometido dice que si una persona cae enferma, sea una enfermedad pequeña o grande, pero no se toma una medicina para esa enfermedad, no se aplica un remedio y no se emprenda un remedio, el enfermo no puede mejorar, porque si sale una mancha negra en la boca produce una preocupación. No vaya a ser que crezca
y me ocupe toda la boca. Lo mismo ocurre con los pecados. Los pequeños pecados se hacen grandes si no se aplica el remedio. Es el pequeño pecado el que al final se hace grande y empieza a cubrir toda la cara. Es decir, no se debe considerar ningún pecado pequeño, porque cuando uno piensa que esto es una obviedad, entonces no se puede desterrar la enfermedad. Estos pequeños pecados se convierten en pecados grandes. Desde esta perspectiva tenemos que analizarnos, porque Allah Ta'ala a los pecados pequeños también les ha dado sus castigos, y a los grandes también. Y luego, cuando nosotros miramos a la vida del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que él como consideraba un pecado pequeño, un pecado grande, él actuaba de distintas formas según la ocasión y la persona. A veces, cuando se le preguntaba cuál era una gran bondad, decía: tenéis que servir a vuestros padres. A otra persona le preguntaba que era hacer una obra buena, decía rezar tahajjud. Otros le preguntaban cuál era hacer una buena obra, y decía: para ti es que participes en la yihad. Con esto se demuestra que eran distintas según las personas y las circunstancias. Respecto al yihad, también quiero decir que se nos acusa que no hacemos el yihad. En aquella época, cuando el Islam era atacado con las espadas por todos los lados, el defenderse era una gran bondad, un buen hecho, y Allah Ta'ala a los que no participaban se consideraba que se les castigaba. Pero en la época del Santo Mesías Prometido, él acabaría con las guerras, porque para la religión del Islam iban a cambiar las formas. En la religión del Islam, como una religión, no se pelearía con la espada, sería a través de la prensa, el radio, la televisión, etcétera, y se atacaría el Islam a través de estos medios. Por eso el Mesías Prometido y su comunidad emplearían estas armas. Y teniendo en cuenta estos hechos, en un poema el Santo Mesías Prometido dice que para la religión ahora ya se prohíbe la guerra. Es decir, estas guerras de las espadas, que en alguna época fueron permitidas y eran necesarias porque se intentaba aniquilar al Islam con la espada, ahora ya no es una bondad, sino que se os ha prohibido, y hasta que no se os levante la espada en contra, hasta que a vosotros no las fuerzas opositoras del Islam no levanten la fuerza. Ahora el jihad es levantar la enseñanza del Islam, es la jihad a través de los libros, mostrar la belleza del Islam. Si uno no está participando en esta guerra intelectual, está la posibilidad de aportar dinero. Pero si que hace el jihad
no cumple con los derechos de sus hijos y su mujer, este yihad para ellos no es una gran moda, porque buena obra, porque para él la buena obra es cumplir con lo que Allah Ta'ala le ha prescrito, es decir, tiene que cubrir los derechos de su mujer, de sus hijos, de cubrir los gastos de su educación, etcétera. En la época del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a pesar de que la yihad era obligatoria, él, por ejemplo, dijo que cuidar a los padres era la mayor bondad. A cada persona le daba una fórmula distinta. Vemos también que a la hora de cuando se nos prohíbe algo debemos evitarlo. Hay los juegos de azar hoy, por ejemplo, hay mucha gente que juega a la lotería, van a estas máquinas y juegan, gastan dinero, pero no mienten en su vida normal, no son transgresores, no asesinan, porque ellos consideran que la lotería o tirar el dinero en estas no lo consideran un pecado. Para una persona con este pensamiento, una persona que no piensa así considera que es un gran pecado tirar el dinero o jugarse el dinero. Vemos también que una mujer no cuida su vestimenta, va con la cabeza libre, sin cubrir, a pesar de ser ahmadi musulmana, va mostrando su cuerpo hacia los demás, y sin embargo en el aspecto económico, cuando hablamos de una donación, muestra un espíritu muy generoso, o no permite la mentira. Por eso, para ella, su buena obra no es dar chanda, sino cumplir con la orden del Santo Corán y vestir como dice el Santo Corán. Esa es una buena obra. Por lo tanto, uno cuando considera que es una pequeña buena obra y la ignora, en un momento le puede arrastrar hacia un gran pecado. Por lo tanto, cada rango de pecado o de bondad depende de cada persona, y dependiendo de la ocasión puede ser una u otra cosa. Cuando uno piensa que una cosa es pequeña o una cosa es grande, un pecado es grande o una obra buena es grande, hasta que el ser humano catalogue así, no puede librarse, nunca se librará de las debilidades. Debemos pensar siempre que los grandes pecados son aquellos cuando el ser humano no tenga la capacidad de abandonarlos y sean ya una praxis del ser humano. Y las grandes bondades son aquellas a las que al ser humano le cueste hacerlas. Es decir, para algunos es una cosa fácil, para otros es una cosa difícil. Por lo tanto, si nosotros queremos autorreformarnos, lo primero que tendremos que sacar del corazón es que, por ejemplo, dice la fornicación, el asesinato, es un gran pecado, son grandes pecados. Es decir,
y el resto son pecados pequeños. Hay que sacar esta idea de nuestras mentes. Y tenemos que sacar de nuestras mentes también que el ayuno es una gran obra buena, el Hajj es una buena obra, muy buena obra, y el resto no son significantes como los musulmanes piensan en general. Si no sacamos del corazón esta idea, no podremos reforzar nuestra parte de, porque podremos sentir que estamos reforzando nuestro interior cuando sepamos o veamos, como dice el Santo Mesías prometido, que no estamos cumpliendo con las 700 injunciones del Santo Corán, porque nos cierran las puertas de la salvación. No debemos pensar que hay cosas buenas que son grandes y otras pequeñas, y a este respecto el resto de los musulmanes, ellos al final, si analizan, verán que el ayuno es lo mayor, es la mejor bondad, pero no prestan atención a la oración, por ejemplo. Pero hoy ayunan siempre, tienen una cumplen el zakat, por ejemplo. El que no practique el zakat piensa que el rosa es más importante el ayuno que el zakat. Dice Azur, yo no sé cuál es la situación actual, pero después de 1984, cuando a los Ahmadis se les castigaba y se les decían que eran no musulmanes, había personas que tenían cuentas en la comunidad, en el banco, y a final de año les quitaba el zakat de sus cuentas. Sin embargo, a los Ahmadis, como eran no Ahmadis según el gobierno, no tenían esa necesidad. Algunas personas que eran de la comunidad escribían que somos qadianis para que no les quitaran el zakat. Los Ahmadis por un lado son kafirs, pero para salvar su dinero también se unían a estos incrédulos. Dice, no sé cuál es la situación hoy, pero hubo una época en que esto era así. Esto ocurre porque para mirar cuál es el rango de un pecado, una debilidad, no miran a Allah Ta'ala, no miran al profeta sallallahu alaihi wasallam, sino miran a estos ulemas, estos muftis, el Santo Mesías prometido. Hay un hecho que el mes de Ramadán, el Santo Mesías prometido estaba de viaje y estaba dirigiéndose a la gente. Durante la locución empezó a sentir que su garganta se empezó a atascarse, a toser, y cuando un fiel le presentó un vaso de té, una taza de té, él volvió a separarla y dijo que no necesito, pero cuando volvió otra vez a toser y le costaba hasta respirar, le presentaron la taza de té y el Santo Mesías prometido, pensando que si no lo tomo se considerará que estoy diciendo que no estoy buscando beneficio de estar de viaje, probó un sorbo de esta taza y la gente que no era de la comunidad empezaron a protestar, que dice que es un Mahdi
y en el mes del ayuno de Ramadán no guardan rosa. A la vista de estas personas, el ayuno era que, aunque vaya en contra de la injunción de Allah, tenían que guardar el ayuno. Decir a los musulmanes que incluso que el 90% ni rezaban. Luego la mayoría eran mentirosos, engañadores, ladrones, pero también es verdad que la mayoría estaban ayunando porque consideraban al ayuno como la mayor fuente de bondad, pero no guardaban el ayuno, como dijo el santo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que el que miente, el que critica, el que insulta, a la vista de Allah su ayuno no sirve para nada, solo permanece sediento y hambriento. Si nos damos cuenta, la mayoría de los musulmanes están en esta situación. El estar sedientos y hambrientos es una gran obra. O las bondades que ellos consideran, piensan que esto será suficiente para librarnos, para salvarnos. Estas gentes, dice Hazur, no pueden establecer la bondad en el mundo, ni pueden entender, poner un rango sobre el pecado, porque ya han dividido lo que es una hora buena, una hora menos buena, un pecado grande, un pecado menos grande, y como resultado, como al fin lo que ellos buscan lo que ellos piensan que es una buena, una alta obra, y la pequeña obra que ellos no consideran despreciable, no pueden con ella, no son capaces de desterrarla, y por eso de una mala obra van hacia la otra, mientras que en el Islam ha dicho que la obra más alta es la que más cuesta, y se ha dicho que el pecado más grande es el que es más difícil de dejar. Por lo tanto, si queremos reformarnos, tendremos siempre que tener en cuenta que para hacer propia una buena obra hay que librarse de cualquier pecado. El autocomplacernos no nos va a permitir librarnos de las debilidades. A veces el ser humano empieza a autoestimarse. Bueno, esto sí lo dejo, esto no lo dejo. Las bondades pequeñas, al no hacer caso de ellas, también al final te evitan que hagas buenas obras. Y no solo eso, sino que producen un perjuicio grande. Y por parte de Allah Ta'ala se le depriva al ser humano de la pureza y la limpieza. A veces en pequeñas faltas, unas permanecen, y cuando hay necesidad de desterrarla, no tiene uno la fuerza para desterrarla. Por lo tanto, es necesaria mucha precaución, porque acabar con algo malo, una debilidad, puede ser cuando uno haga todo el esfuerzo. Hay una comunidad, hay una atmósfera, cada miembro tiene que intentar desterrar esta debilidad,
si cada uno de nosotros, según su fuerza, o según su concepto, empieza a desterrar o a dejar faltas, habrá una división de opiniones, porque cada uno pensará de su forma, y en la sociedad no se puede acabar con la maldad. La maldad se puede desterrar cuando el pensamiento sea común. Por ejemplo, el peor pecado a la vista de los musulmanes, incluso peor que el hacer shirk, es comer carne de cerdo. Ladrón, fornicador, a pesar de hacer estos grandes pecados, se llama musulmán, pero si le dices come cerdo, dirá no, yo soy musulmán. ¿Cómo es ello posible? La razón es que a los musulmanes en general se les ha dicho que comer cerdo es haram, está prohibido. En este ambiente, a pesar de haber nacido aquí en Europa, más del 90% sienten asco hacia la carne de cerdo. Por lo tanto, esto se debe a ese sentimiento que se ha sido hecho o inculcado a los musulmanes. Por lo tanto, para crear este ambiente, cada uno tiene que despertar, y una pequeña obra buena es una gran obra, y un pequeño pecado es un gran pecado. Hasta que cada uno de nosotros no tenga este sentimiento y no luche por ello, en la sociedad permanecerán la maldad y proliferarán las malas obras. Luego, para la reforma de las obras, hay también otro problema, y es el limitar a la sociedad. Y esto se ve ya desde el niño. Es parte de la naturaleza. Es decir, el niño pequeño también intenta copiar, y esta copia es obviamente para nuestro beneficio, pero el mal uso de esta copia a veces le lleva hacia su destrucción. Es por ello, cuando el ser humano copia, es cuando el niño empieza a hablar, él habla. Cuando aprende buenas cosas, el niño puede tener buenas cualidades morales. Si los padres rezan, leen el Corán, hacen tilawat y viven en paz, odian la mentira, los padres, los niños también bajo su influencia adaptan estas buenas obras, pero si hay peleas, se miente, no se cuida, se critica a la comunidad. Cuando el niño ve esto, debido a que copia a lo que en el ambiente, estas malas obras le son transmitidas, sale fuera entre los amigos e intenta aprender lo que ve en su ambiente. Por eso digo a los padres que intenten vigilar los amigos que tienen fuera, y dentro de casa, cuando ven programas o utilizan internet, vigilen qué es lo que están mirando, y también tienen que poner mucha atención porque la educación de los niños es justo desde su nacimiento, no es cuando él se haga mayor. Con 2 y 3 años el niño ya está siendo educado, como he dicho, el niño en casa
aprenden los mayores, copian los mayores. Los padres nunca deben pensar que el niño es pequeño, que sabe. Porque el niño observa cada movimiento y se fija en su mente y empieza luego a imitar, a copiar. Las niñas suelen copiar a las madres, ponen los padres, y las cosas buenas, los padres, las invitadas, por ejemplo, uno piensa que se les va a educar cuando sean mayores, por ejemplo, la mentira, que es una cosa muy fea. Cumplir una promesa es una cosa buena, pero un niño que ha visto que sus padres no están sustentados en decir la verdad, cuando han visto que las promesas nunca las han cumplido, entenderán desde el punto de vista de la enseñanza que es verdad, es bueno cumplir las promesas, pero no lo harán, porque en sus casas vieron justo el ejemplo contrario. Las costumbres se van afianzando. Si el niño ve a su madre que pregunta al padre que había rezado y dice, no, voy a rezar ahora, dice, qué bien. Si alguien me pregunta si he rezado, diré, bueno, que no, ya rezaré, no he rezado, ya rezaré. O escucha que me he olvidado, o escucha, hemos rezado, he rezado, cuando sabe que el niño, que la madre no ha rezado. Entonces esto lo hace propio el niño. O si el padre tiene defectos, entran también en la mentalidad del niño, y en la respuesta que da el padre, el niño también la hace propia. Por lo tanto, tanto madre y padre, desde el punto de vista, si están mal actuando, le llevan hacia una enseñanza errónea, equivocada. Y el niño, cuando se hace grande, al final acaba dando este tipo de respuestas también. De la misma manera, por ejemplo, con los vecinos. A veces los vecinos mal influencian a los niños. Por lo tanto, si queremos reformarnos a nosotros, a nuestras familias, para que el futuro sea exitoso, los padres tendrán que mirarse y tendrán que hacer amistades también que desde el punto de vista moral sean buenos. De niños se intenta copiar y se fijan estas ideas en la mente. Si al niño le sitúan en un escenario de buenas cosas, hará buenas cosas, y si no, hará cosas malas. Y cuando a una persona mayor se le dice que esto está mal, a lo mejor ya está fuera de su control, y los padres no deben quejarse de que nuestros hijos se nos han escapado, porque ellos, con su ejemplo, tienen que hacer que hagan la oración, tienen que, con su ejemplo, el ejemplo de los padres, establecer altas cualidades morales para que ellos también sigan estas altas cualidades morales.
que no hagan falsas promesas los padres, para que los hijos no hagan falsas promesas tampoco. Fíjense como influencia de niño, un sahaba, un compañero santo Mesías prometido, era de una familia Reis, la familia Reis hizo Ahmadi. No comía carne de vaca y sus compañeros habían tomado como objetivo que él tenía que comer carne de vaca. El Muslim Maud dice que vi una vez en la zona del hospedaje, porque iba él y detrás todos sus amigos diciendo que vas a comer carne hoy, y él estaba diciendo, por el amor de Dios, no me obliguéis. Dicen que alguien intentó darle comida, carne de vaca, que vomitó por el asco que le dio. Es decir, de niño él había sido educado en odiar la carne de vaca, comer carne de vaca, y después cuando se hizo musulmán y aceptó desde el punto de vista doctrinal que se podía comer esta carne, sin embargo él internamente no podía cambiar esta costumbre, porque sus padres ya le habían inculcado, y esto desde la infancia. Decía el Muslim Maud que como la obra, el acto se ve, por lo tanto se copia, y esta copia se va propagando, pero digamos, lo que es una ley no se ve, y sin embargo permanece solamente, permanece sin propagarse. Dice al-Muslim Maud que la obra es una semilla. A veces fructifica cuando es el momento apropiado, la estación apropiada. Por lo tanto, el establecer las malas obras es fácil, y en este ambiente, debido a las malas obras de los demás y a las nuestras, por eso se propagan las malas obras. Es decir, que entre lo bueno y lo malo, entre la propagación de lo bueno y lo malo, la atmósfera, el ambiente juega un papel muy importante. Por lo tanto, debemos tener en cuenta este factor. Hay otros aspectos también que quiero mencionar, que la Talá permita que podamos reformarnos, y sobre todo también a nuestras familias. Hay una noticia muy triste. Mukarram Khalid Ahmad al-Barraki Sahib, Khalid Barraki Sahib era ingeniero, y en 1900 tuvieron la oportunidad de hacer bet en Siria, y debido a la oposición estuvo 6 meses en la cárcel, y en los presente conflicto su padre fue también detenido dos o tres veces. Desde la infancia son ahmadis, y 18 de septiembre de 2013 la agencia de inteligencia le detuvo, y no se supo más de él hasta que el 9 de diciembre de 2013 su padre, que llamó la inteligencia, y se le dijo que el 18 de octubre de 2013 había fallecido. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. No se le dio tampoco el cuerpo al padre. Se piensa que se le torturó, por lo que él falleció.
Ángel Belvarati era una persona muy firme, y tanto Ahmadis como no Ahmadis han testificado en la realización del Santo Corán de una voz extraordinaria. Era un hombre con un corazón muy compasivo y le gustaba financiar los trabajos con detalle. Era muy fiel a la institución del califato y era cuidado mucho a su gente. Era secretario de Talim, era Musi, tenía 3 hijos, todos son Ahmadis. El niño más pequeño nació cuando él estaba en prisión. Antes de ser arrestado, dijo que amar a la patria es parte de nuestra fe y por favor libra a nuestro país de esta desgracia. Oh mi Dios, haz que los corazones de nuestras gentes se unan. Y oh Dios, tú siempre ayuda a la gente que desea bien de este país, y que Dios quiera que este Dua se cumpla para toda la musulmana, para tratar nuestros hijos. Cada persona dice que sí, también preguntarse a través de que conocí en Siria, era un chico Damasco, vivía en otra misión donde tenía tanto interés por la posición del conocimiento que siempre estaba intentando leer libros de la comunidad, y había libros antiguos en búsqueda, buscaba artículos para volver a reeditarlos. Solía ayudar en la revisión, en las traducciones. Tenía un cariño muy grande hacia el Santo Mesías prometido y hacia los califas. Él, en los días de Yom Musulmán, envió un mensaje muy emotivo. Recitaba el Qasida del Santo Mesías prometido con una voz muy en una última carta, una visión donde se y en ese documento se decía, en esa visión muy paciente, muy firme en sus convicciones, y se le instaba que tenía que dar su vida por nuestros hechos. Es decir, él debió dar su fe permaneciendo en su fe, por eso la galaxia y vivió con él, decía que trabajaba con mucho y lo hacía para que somos personas esforzadas. Tenía mucho interés en hacer takbir, y como está prohibido, intentaba atraer a la gente con sus cualidades, con su alta moral. Quería mucho, quería decir que tenéis que querer a vuestra patria, respeta la enseñanza del Santo Corán, y estos los sermones que dio, los consejos que dio transmitir, los transmitió a sus amigos, pero los que estaban en contra parece que son los que y
votar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر